Para no repetir las estadísticas que ya mencionó San Juana, me voy a referir más bien al tipo de percepción que tenemos como sociedad de lo que está pasando. Este gobierno se ha empeñado exactamente en imponer la percepción sobre la realidad. Percepción mata realidad. Y entonces baja la estadística. La muestra favorable en comparación con el sexenio ya ido, que en efecto fue sumamente violento, como describió San Juana. Pero si acudimos a las fuentes originales, resulta que no ha habido una gran variedad. Por ejemplo, se siguen diciendo, como si fueran verdades reveladas, cosas como las que hoy veo en el periódico. Dice el procurador Murillo Karam que en el DF no operan los grandes grupos del narcotráfico. Eso dice él, está en los periódicos hoy. Y que aquí, como antes dijo Mancera también, para cambiar la percepción de la ciudadanía, no hay grandes cárteles, lo que hay es narcomenudeo. Entonces uno dice, ¿cómo llega el narcomenudeo sin haber grandes organizaciones? Es como cuando se pone, y es una pregunta que me han hecho en algunos programas, ¿cómo haces cuando la droga mexicana transpone, bueno, la mexicana y la que viene del sur y que pasa por México, transpone la frontera de Estados Unidos y de pronto se distribuye solita? Sí, porque no hay capos, no hay capturas de gringos distribuyendo la droga, ¿no? Entonces, los malos son los mexicanos que llegan hasta ahí y de ahí para allá se reparte solito. Entonces, es uno de los mitos que se manejan. ¿Cómo se maneja? Por ejemplo, el hecho de que el escudo centro hace que en el DF y en los estados circunvecinos también haya descendido la violencia. Esto coincide absolutamente con el discurso de Peña Nieto. Es el mismo, ¿no? Y quien está manejando la información estadística es un personaje, yo voy a decir nombres, es Montealejandro Rubido, que a su vez fue acusado de espiar cuando empezó el gobierno de Fox, obedeciendo al grupo Atlacomulco y a Choifet. Eso fue, estamos hablando de enero de 2001. Después se convirtió en funcionario del panismo y ahora es funcionario del priismo. O sea, es un camaleón que tiene los años en los sótanos del espionaje y es el que nos ofrece las estadísticas. Entonces, yo digo que estaba releyendo una entrevista que le hicieron a un gran periodista, a Kapuscinski, un polaco que ya falleció, el maestro de maestros internacional, y él dice que de pronto en el imaginario popular nos hacen pensar como en círculos pequeños, de los cuales no rebasamos la orilla, y eso nos impide atar cabos, relacionar unas cosas con otras. Yo digo que así está hecha también la educación. Nos enseñan a tomar como sectores separados, como dirían elegantemente, compartimientos estancos de información, de tal manera que no ligamos un asunto con otro. O sea, no ligamos el hecho de que al abandono del campo de los últimos años, o sea, al campo se le ha dejado a su suerte, ahora se agrega el hecho de que se impone la propiedad privada como si fuera propiedad del Estado sobre tierras ya abandonadas de por sí, de los campesinos, y eso va a empezar a ocurrir de una manera sistemática, ¿no? Dándole prioridad precisamente a la inversión. Y no estamos hablando, las minas ya está ocurriendo, pero ahora viene con la reforma energética y con la reforma eléctrica. Entonces vamos a dejar a los campesinos peor de como estaban. Pensar en círculos hace que no liguemos, como hace rato comentaba con el padre Solalinde, lo que hacen con la bestia, espantarnos que ya no va a existir la bestia, que sí la quieren, que hay que trepar allá a los indocumentados porque los dejan sin transporte, los van a dejar al garete para que se mueran de todas maneras, o sean extorsionados, violados, torturados, etcétera, como decíamos, le ocurre a los mexicanos que quieren pasar a Estados Unidos. Los famosos muros lo que hacen es obligar a los migrantes a irse por el desierto, a morirse en el desierto. Los mexicanos estamos haciendo lo mismo en el sur. O sea, no nos espantemos demasiado.
Hablando de percepciones, a lo que estoy invitando es que a que reflexionemos un poco más allá de lo que nos quieren decir las verdades oficiales. Pensemos en informaciones alternativas. Me recuerdo cuando por ahí de febrero, enero-febrero de este año, Peña Nieto anunció una inversión salvadora de Michoacán de 45,000 millones de pesos. En realidad nomás estaban metiendo los 3,000 de Sedesol para la tierra caliente, ¿verdad, padre? Para la tierra caliente, para la cruzada contra el hambre. Punto. Los demás ya estaban presupuestados. O sea, juntaron todo lo que había de inversión en carreteras, caminos, presas, infraestructura, y se lo cargaron a un anuncio para dar la impresión de que había un salvamento de Michoacán. Y como ya se dijo aquí, no hay salvamento, ¿no? Lo que hay es una situación empeorada a partir de la anulación de la soberanía del Estado por parte de la Federación. Pensar en pequeños círculos, bueno, no hablamos de la segunda toma de Michoacán, porque la primera toma fue de Calderón, ¿sí? Él empezó con su tierra, experimentando la guerra contra el narcotráfico, ¿sí? Y después ya al final de, no sé qué diga su libro, porque no me va a gastar 200 pesos para leerlo, pero a lo mejor me lo manda dedicado. Pero lo que sí quiero decir es que al final de su gobierno, después de la guerra absurda, inútil, yo digo la guerra fingida, porque como decía San Juana, no se tocan las estructuras financieras del narcotráfico, sino simplemente se hace se ejerce lo que se llama un paradigma punitivo, combatir en las calles en contra del narcotráfico. Y al final se le ocurre decir al señor Calderón en Naciones Unidas que a lo mejor el paradigma punitivo no era correcto. Ya llevaba 100,000 muertos. Y estaba pensando si a lo mejor no había hecho lo correcto. Bueno, todos los demás pensábamos en ese sentido. Si la seguridad, como quiere influir la percepción del gobierno, ha aumentado la seguridad o disminuido la inseguridad, y se habla de seguridad pública, seguridad nacional, seguridad interior, nadie habla de seguridad humana, que es la que debemos hablar, como lo sostiene muy bien el doctor Edgardo Buscali en su último libro, Vacíos de Poder. La seguridad humana, o sea, planear realmente que los famosos ninis dejen de ser ninis, ¿no? Que nosotros como ciudadanos dejemos de ser ninis, que ni nos informamos, ni objetamos, ni protestamos, ni nos organizamos, ¿no? También somos ninis. ¿Cómo es posible entonces? A ver, ahora sí les voy a dar unas cifras. Cuando termina Vicente Fox, él está invirtiendo aproximadamente 16,000 millones de pesos en seguridad. Cuando termina Calderón, está invirtiendo 120,000, 9 veces. Leo que para 2014 ya andábamos en 153,000 millones de pesos. Yo digo, y parece hasta aventurado, que la seguridad también es un negocio. Movilizar 100,000 hombres por todo el país como un ejército de invasión también deja dividendos, y lo deja para funcionarios que han sido probadamente acusados de corrupción, pero en el país donde no pasa nada están impunes. No solo eso, se encargan de la seguridad, por ejemplo en Puebla, ¿sí? Y ustedes busquen el origen de las cosas que están ocurriendo en Puebla, y bueno, pues es que está ahí uno de los brazos derechos de Genaro García Luna. Entonces, yo a lo que invito es que seamos gente no solo pensante, sino desconfiada de las versiones oficiales. Estamos volviendo peligrosamente a una época de la verdad oficial única, de autoritarismo, de verticalismo. Estamos volviendo a la represión que de ser masiva a lo bruto en el sexenio anterior se va a ir haciendo más selectiva, ¿sí? Como decía el padre Solalinde, no se escucha a nadie, no se dialoga, ya tenemos un Congreso que no debate, o sea, o da derecho al pataleo.
se escucha y no se dice nada, no se rebate, no se confrontan las ideas, porque todo está perfectamente prediseñado, ¿no? Entonces, si a eso le agregamos los escándalos, el de hoy mismo, el desmentido de hoy, de que no va a haber 1 millón para cada diputado. ¿Va a haber 2? Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso con la seguridad? Claro que tiene que ver con la seguridad, ¿sí? Porque tiene que ver con la energía, con los recursos naturales, con el desplazamiento de población, como dice un libro muy reciente de Mastro Giovanni, y Jaime Avilés hace el prólogo, hablando de que en las zonas de mayor desplazamiento, ya dijo San Juana, 1,5 millones de desplazados en este país por la violencia, es donde están las mineras, es donde están los recursos naturales, es donde se va a extraer el gas. Bueno, con eso termino. Muchas gracias.